Hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Consuma Conciencia Podcast. Hoy estamos con un invitado muy especial. Estamos con Sergio Amaro, músico y director de la Escuela Municipal de Artes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Don, pues chévere, bienvenido tú también acá a este espacio y espero que sea entretenido. Sí, sí. Ahorita no sabía si eras director o coordinador. Soy coordinador. Coordinador. Sí. Pero igual también hablábamos hace unos días que fundaste la Escuela Municipal de Artes. Sí, estuve en los inicios. Cofundador, pues. Digamos que ¿O tú solo hice- la fundaste? no, éramos dos personas en un inicio, con Luis Carlos Silva, que es ahora el director del Instituto de Cultura. La EMA, por ser un programa del instituto, no puede tener otro director, ¿sí? Quien esté a cargo del programa debe tener una coordinación. En el 2012, 2013, empezamos a poner en marcha los procesos que hoy dan cuenta de lo que es la Escuela Municipal de Artes. Interesante. Igual también tienes una carrera como artista. Ya en esa época también ya eras artista. Sí, yo decidí ser músico en el año 2002, estudiando otra carrera. Decidí que por algún llamado de la conciencia, lo que tenía que hacer era dedicarme a una carrera donde me sintiera más afín a la sensibilidad de cierto tipo de personas, donde los diálogos fueran a partir de temas o preocupaciones mucho más humanas que las que normalmente se tienen en un programa de ingenierías. Entonces empezaron a suceder unos fenómenos, unos encuentros, y pues creo que más que haber tenido la convicción toda la vida, fue un llamado a tomar una decisión trascendental de tomar la batuta de mi vida, y eso hizo que estudiara música en la UNAP, empezar a experimentar el cantar, el asumir el ser parte de un proyecto, y pues eso significó también que esos aprendizajes y esa otra parte de mi perfil, que es ser una persona gestora, administradora, pues también hiciera paralelamente una carrera que ha sido la gestión cultural y ha sido el emprender proyectos, el empezar instituciones. Casi siempre he llegado a mis instancias laborales a empezar proyectos. Eso ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, o que están en un momento donde digamos que la función del arte puede ser muy significativa. Y eso que también hablas de el llamado que sentimos los seres humanos hacia el arte. Esas ganas de expresarnos y expresarnos en comunión. Y la música hace eso. La música hace que crees y que juntes. Y me pasó genial. Bueno, también un poco de contexto. La semana pasada fue el festival de la EMA, Festival de las Artes, de tanto de estudiantes que ya se van a graduar, que están empezando, que van por la mitad de su carrera. Y estuvo genial. Yo reflexionaba acerca de cómo el arte reúne gente de todas partes. Esculturas, pinturas, música, teatro, danza. Es genial cómo realmente la gente puede y ya puede llegar a un lugar en el que pueda verlo. Aparte del Teatro Santander, que está aquí diagonal. Porque mucha gente tampoco sabe, ¿no? ¿Dónde estudia usted? No, en la Escuela Municipal de Artes. Ah, ¿y eso dónde queda o qué? Queda en el Centro Cultural del Oriente. En el Centro Cultural del Oriente. ¿Y dónde queda eso? También es como que, oye, el Centro Cultural del Oriente. Ah, lo entienden, es como por el antiguo Pilar. Sí, Era más popular un colegio que lo que es hoy en día la Escuela Municipal de Artes. Y es loquísimo. Y ver lo que se está viendo semestre a semestre, que sus estudiantes presenten las capacidades, el conocimiento, las cualidades. Porque más que conocimiento, siento que un artista presenta sus cualidades. Las cualidades que va empezando a pulir y adquirir. Y es genial cómo la gente se reúne, los padres cómo están empezando a apoyar a sus hijos, cómo la comunidad empieza a apoyar. Y eso es lo que hace el arte, reúne a la gente, crea comunión. Sí, aquí suceden muchas cosas. Estamos en un contexto que es público. Esto es un programa público, pertenecemos a una institución pública, pero estamos constituyendo también un contexto educativo
Y finalmente, lo que somos en el ADN es expresiones artísticas, que en ellas viajan sueños, ilusiones, decepciones, viaja la forma como la sociedad entiende el arte, porque probablemente esa apropiación de la ciudadanía de la Escuela de Artes no solo es porque no haya tenido suficiente divulgación, sino por lo que representa para una ciudad tener una escuela de artes, que puede significar en lo que se refiere a construir imaginarios, qué tipo de referencias van a salir de aquí que pueden llegar a ser relevantes para la sociedad. Ahí es donde aparece esa dicotomía de la sobrevaloración o subvaloración del arte. Entonces, hace varias décadas este era el epicentro cultural de la ciudad y hoy en día es el epicentro de muchas cosas que la ciudad tiene que ver. Alrededor de la Escuela Municipal de Artes hay desigualdad, ha habido segregación, ha habido discriminación, hay muchos escenarios de violencia posibles que se han venido tratando de controlar. También eso le aporta un poco adrenalina a el proyecto que está detrás de la transformación de este sector. Esto es un asunto muy cultural. El recuperar esos imaginarios, el volver a generar una relación mucho más fructífera entre lo económico, lo social, lo cultural en este entorno del centro de Bucaramanga implica esfuerzos de la ciudadanía, de las administraciones locales y que le hagamos con mucha fuerza al Teatro Santander y a la EMA para que eso que nosotros podemos reflejar, ir generando desde nuestras prácticas y desde nuestro sentir, vaya irradiando el sector. Entonces, un mensaje lindo que decía alguien del EMAFest, pues lleno de emprendedores creativos, de artistas, de programaciones, de mucha gente trabajando para hacerlo posible, era: esto es un evento con mucho espíritu. Pues, y es el espíritu de las artes que está ahí florecido. Eso es lo que tenemos que hacer, que tenemos que lograr, que el Teatro Santander y la escuela generen un espíritu poderoso alrededor de ese lugar. Ver la ilusión de tantas personas al reflejar que ya hay un entorno creativo. Y tú ahorita decías, es un espacio cultural y netamente cultural, pero se vuelve personal cuando estás involucrado en el proyecto. Ya sea si eres administrativo, si eres fundador, si hace parte en cualquier ramo en la que estés haciendo parte, se vuelve personal. Porque empiezas ya a cuidar, empiezas a promover, empiezas a cultivar. Yo siento que eso también es muy importante, el cultivar. Y siento que el cultivar empieza desde uno mismo. Sí, al principio hablaba de las humanidades porque creo que es clave que esto sea un proyecto que sea un manto de las humanidades. Y es que se construyan relaciones, vínculos, entornos de cuidado, muy desde esa sensibilidad y esa comprensión de la sensibilidad del otro y de la otra, que las artes lo entiende fácilmente. Sí, las artes también llega a escenarios de competencia, las artes también es un asunto de egos, pero acudamos a eso que nos inspira y es lo sensible, lo más humano o lo más íntimo o lo más profundo. Construyámoslo aquí, desde nuestras relaciones, desde cómo diseñamos un proyecto artístico, que eso con el tiempo es demasiado fuerte. Ir zanjando un poco todo eso que no le corresponde al arte, despejarlo, pero desde ahí también es una forma de resistencia, es una forma de ser contrasistémico. El arte es subversivo. Y ya que tocas también el tema de la sensibilidad, qué bonito que lo llegues a tocar porque sí, al final y al cabo, cuando ingresas a las artes, te vas viendo de ese espectro, de ese campo sensible que tenemos todos los seres humanos y cómo el arte es una herramienta muy sencilla para entrar y conectar a través de la sensibilidad con otros seres humanos. Es increíble. Y lo que tú dices, el arte tiene que ser subversivo.
tiene que ir contra sistema y lo hace a través de la sensibilidad. Sí, de manera explícita o no, lo es, tiene esa posibilidad. En los últimos años también han sucedido una serie de fenómenos en nuestra sociedad colombiana, latinoamericana, que han hecho más explícita ese espíritu subversivo, ¿sí? Y es retar los imaginarios históricos, entender el por qué debe haber un principio de colonialidad detrás de las artes, o por qué hay estas expresiones de iconoclastia, porque es necesario que nos cuestionemos qué es lo que nos ha constituido históricamente y por qué en esos entramados aún no suceden esos cambios que creemos que deben suceder para que no pase lo que está viviendo la ciudad hoy, que no es un asunto de ejercer una autoridad pública en las calles y decir en adelante todo el mundo tiene que tener chaleco en las noches en la moto porque debe ser y ya. Sí debe haber un orden social, pero es un orden que se entiende desde la comprensión de las personas, y eso solo es un tema cultural de transformación de muchas prácticas. Tú ahorita también hablabas, antes de comenzar el podcast, hablábamos de lo que está pasando hoy y pues bueno, lo que pasó especialmente ayer en la ciudad, que fue lo de el policía de tránsito que tiró el cono al muchacho y murió. Y tú hablabas acerca de una maestría, de la maestría acerca de las relaciones, acerca de los seres humanos y qué está pasando pues. Y eso me pareció muy interesante. Sí, mis últimos 5 años no estuve en Bucaramanga, estuve viviendo en el Meta. Trabajé en la Comisión de la Verdad, trabajé en proyectos de memoria. Creo que necesitaba entender muchas cosas que entendí en esos trabajos en los que estuve, con esos diálogos de los que hice parte, muchas anécdotas, mucho respeto por lo que viven comunidades que son muy distintas a la realidad de la que nosotros vivimos en una ciudad como esta. El haber compartido con comunidades indígenas, con excombatientes, con todo tipo de actores que hicieron parte del conflicto, me llevó también como a entender que necesitaba fortalecer unos aprendizajes, unos conocimientos, y tomé la decisión de hacer una maestría en estudios culturales que por lo menos a mí me significó también entender cuál puede ser mi lugar político en el mundo. Entonces no es de derecha, no es de izquierda, sino entendí que a mí me conectan las contrariedades. Ese mundo donde están los grises, donde están los vértices, donde están esas cosas que transforman, que pueden tener muchas miradas. Para mí me seduce mucho entender el mundo desde ahí, ¿sí? Entender que estamos llenos de eso, somos personas llenas de contrariedades. Y entender como ese paso que damos para ser un tipo de sociedad o otro tipo de sociedad me parece fascinante. Alguna vez subiendo por San Juanito íbamos en una buseta a conocer un contexto donde se dieron mucho las pescas milagrosas, donde se originaban las pescas milagrosas. Subiendo una montaña impresionante, en medio de la neblina, solo cabía un carro y apareció otro carro. Y dije, no, pues aquí ya se acabó esta travesía, porque cómo vamos a pasar, y era muy difícil. Pues no, las personas que trabajan en esos entornos saben qué tienen que hacer para continuar con su trayecto y la misión que tienen encomendada. Entonces encontraban la manera los dos carros de ponerse a la orilla del abismo, y por ahí pasaron los dos. Y en esa sensación que tuve de ver pasar el otro carro, dije, esto es la paz. Ahí está. Esa es mi imagen de la paz y la voy a conservar toda la vida. Es esa negociación tácita que hubo entre los dos, y que ninguno fue más importante que el otro. Encontraron un acuerdo con simplemente el saber que lo mismo que yo, mi interés es igual de válido que el tuyo.
Se comunican como los animales, ya no necesita hablarse, ya saben qué hacen. Sí, entonces creo que en nuestra génesis, en nuestras entrañas está la explicación de todo eso que no hemos podido entender. Que las palabras no pueden explicar. Sí, y que solo eso se puede entender con la voluntad del diálogo, la voluntad de escuchar, de mirar, pues se dice mucho ponerse en el lugar del otro, que eso no es tan sencillo porque el egoísmo también está con nosotros de manera genuina, desde que los espermatozoides solo uno pueden llegar al óvulo. Y no se va a ir. Y no, sí. No puede irse porque el ego hace parte de todo de lo eso que implica la psicología del ser humano. Todo eso hace parte de esa psicología que tenemos que entender de nosotros mismos y cómo funciona en una sociedad. Es increíble. Ahorita que hablas de que el ser humano no es de... Pues no hablaste si el ser humano en especial, pero que tú en especial te sentías identificado con que no eras ni de izquierda ni de derecha, que las situaciones no se tratan de ser de izquierda o derecha. Sí, eso. Son situaciones políticas y que el ser humano se ve constantemente involucrado y tiene que estarlo. Claro, porque el ser humano tiene que ser político, no puede hacer de la vista gorda de no puedo. Y en el arte aprendes eso. En el arte aprendes de que tienes que ser político. Aquí no tienes que ser ni de izquierda ni de derecha, sino tienes que ser político. Hay un elemento que en mi vida me ha atravesado, la incertidumbre. Muy joven perdí a mi papá porque es desaparecido, porque pues eso me hizo acercarme un poco a todos los sucesos de la violencia, el conflicto armado en Colombia, entender todos los relatos que hay detrás de eso. Y con el tiempo entendí que eso era un factor decisivo en la vida de los artistas también, ¿no? Sí. Todo el tiempo que tú estás intentando sobrellevar la motivación versus la realidad, me ha llevado a leer muchas cosas, desde neurociencia a artistas y sus trayectorias. Y por ejemplo, el elemento de la incertidumbre me parece que es un recurso creativo en esencia, que le permite a uno explorar lo inexplorado, llegar a campos de extrañamiento, donde está la fuente de la imaginación. También significa desarrollar esa capacidad de tener temple, de tener decisión. No ha sido muy fuerte en mi vida ser una persona decidida, pero lo he entendido. Esto de lo político también lo entendí así. No quiere decir que uno no tenga que sentar posiciones, claro, las debe tener todo el tiempo, debe tener criterio, pero no necesariamente ajustarse a algo que ya está preconcebido. Por eso el discurso dicotómico de izquierdas o derechas me parece que se queda corto, porque en el fondo somos mucho más que eso. Sin duda el arte le exige a uno todo el tiempo tomar posición, porque estamos en un estado de algunas veces de indiferencia, otras estamos en desigualdad de condiciones, o otras simplemente para tener una identidad artística hay que tener esa confianza de decir, bueno, esto es lo que soy y me voy a seguir constituyendo y desarrollando con el paso del tiempo, pero atreverse a hacerlo. Creo que es cierto todas las teorías que dicen que la mayoría de personas se mueren sin explorar su creatividad. Es un asunto del sistema que creó el sistema educativo, el sistema que define nuestros sueños y nuestros proyectos, pero también es un asunto de perderle el miedo a ese mundo donde las personas nos expresamos sin temor, y entendemos que el principio fundamental de la existencia debe ser ese: el placer, disfrutar, entregarse a las cosas más nobles. Creo que la EMA es una causa noble y toda la vida se ha incubado acá. Han estado muchas personas creyendo que hay una causa noble que hay que seguir forjando, por ejemplo. Exacto, qué lindo que digas acerca del temor, el no temer y el disfrutar el placer.
Sí, hay muchos artistas que hablan de eso también en el escenario, ¿no? Cómo funciona. Aunque uno puede que esté cagado del miedo antes de subirse y Sí. aunque siga estando con miedo adentro, pero acepta uno que el miedo es necesario en la vida humana y lo percibe de una manera completamente diferente a como se puede concebir el miedo. Yo tenía un hábito como director de coro, pues yo estudié dirección de coro y ejercí 10 años como director de coro. Era que en el momento de las presentaciones, ya cuando la estábamos presentando en el protocolo de los eventos, iba a mencionar el repertorio y cambiaba alguna pieza. Entonces yo disimuladamente miraba el coro y todo el mundo quedaba, pero este man se enloqueció, ¿qué le pasó? Eso no lo ensayamos. Y yo, bueno, entonces a continuación vamos a cantar tal obra, tal cosa, cha, cha, cha. Y me volteaba y todo el mundo me miraba como que con desconcierto, pero ese desconcierto realmente era un nivel de atención superlativo. Es como que, bueno, ya este man nos metió en este mierdero, hagámosle. Y esa sensación de la atención es para mí lo que hace que en una obra artística haya intencionalidad, haya realmente un personaje, un sujeto intentando interactuar con un público, con un oyente y haciendo una interlocución con otro. Entonces creo que es convertir todas esas, decía Jorge Drexler, una persona que se monte en el escenario y no sienta ansiedad, pues no lo haga ya, porque no va a transmitir nada. Y eso es lo que nos humaniza siendo personas que vamos a ser intérpretes o que vamos a presentar algo. Creo que esos son como los dos elementos claves de un artista en una escena. Claro, y al disfrutar de ese miedo, también siento que es muy importante el llegar al punto en el que disfrutes estar con miedo. Y en el miedo, en esa tensión que producías con el coro, siento que se producía también una comunicación en la que obviamente ellos no iban a estar hablando. No lo iban a hacer. Se vuelve también una comunicación muy instintiva, muy salvaje, muy animal. Reconocemos todos que estamos en la manada, en lo que sea que como se quieran reconocer. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Sí, ¿Y ahí quién lideras? Tú empezabas a liderar. Yo recuerdo que las experiencias más sensibles que he tenido con el arte en una escena, que son en diferentes contextos, teniendo una banda o dirigiendo un coro o siendo un corista, han estado permeadas por eso. Han estado permeadas por algún elemento que hizo que nos reuniéramos 20 minutos en el Teatro Amira la Rosa con alguien que nos dijo, vamos a revisar voz por voz acá, escondidos en un camerino, mientras los demás estaban allá esperando el concierto. Nosotros, no, venga, revisemos su voz. Uy, sí, usted tiene un error y usted tal cosa. Ya, entonces cada uno se va con la información fresquita, sí. O el dar un abrazo, o el mirar a los ojos a alguien que está nervioso, o el simplemente conectarse con la figura que dirige en una escena. Eso es lo que realmente posibilita una experiencia sensible, una experiencia estética que le queda a uno marcada para la vida, que es ese momento donde uno llora, donde uno siente como que la vida tiene todo el sentido del mundo, porque el arte también puede caer en la trampa de ser una cosa muy material, de estar desprolijo de espíritu, desprolijo de alma. Volver a ser un producto. Porque se fija uno es en eso, en hacerlo por repetición y porque pues esto es un servicio que estoy ofreciendo y ya, pero ahí es donde pues creo que se marca la diferencia entre unos y otros frente a qué es la expectativa del arte. Claro. Y me imagino que tú cuando estuviste en el Meta tuviste conexión con la naturaleza más allá de quizás lo que puedes percibir en la ciudad. Sí, pues mi intención de empezar a mostrar canciones nació en el 2020. Pues yo he hecho canciones siempre, pero como que decía, bueno, ya no lo hice, o el momento fue otro. El 2020, el año de pandemia, creo que le generó a la gente con una cosa de saque afuera lo que usted tiene allá guardado. Y a mí me tocó a la orilla de un río, el río Ariari, viviendo en Puerto Rico Meta, pensando en muchas cosas de, ¿será que se vienen venirme? Tenía varias motivaciones, ¿no? Me había ido con mi pareja en ese momento. Y tengo ese espíritu de explorar. Desde chiquito me enseñaron esa idea de explora, muévase. Y pues eso es un territorio mágico, maravilloso, muy flagelado, desconocido para mucha gente.
pero pues también el estar ahí frente a ese río, saber que más abajito había Antoninas, como todas las dinámicas sociales y que suceden ahí, me hizo primero escribir una canción que fue Alma Mía, que fue la primera que terminé mostrando ahorita en esta faceta de cantautor, y decidirme a, bueno, vamos a vivir esto, ¿sí? Vamos a vivir ahora estoy ubicado en otra función, donde el arte ya es un medio, ya no es un fin, pero yo por mi parte tengo que hacer un proceso de ir llevando a cabo, grabar canciones, entender cuál va a ser ese nuevo trayecto artístico que quiero recorrer. Y después sucedió algo mágico con Alma Mía, es que un año antes habíamos grabado unas tomas en el mirador de la biblioteca que queda en la Mesa de los Santos con un amigo. Me vamos a hacer unas tomas de dron. Yo hacía storytelling, entonces viajábamos en moto y después escribía, hacía videos y eso. Y él me dijo, yo quiero regalarle ahora, porque yo le hice a él y su pareja un storytelling. Él me dijo, yo le quiero hacer unas tomas y usted cuando las necesite, úselas. Después salió la canción, cogí el video y dije, pero todo esto está demasiado cuadrado, es perfecto. Ve uno el video de una persona tratando de escoger dos caminos, una infinidad de significantes ahí muy claros que se encuentran en ese video, y lo hizo redondo ya el productor musical cuando me dijo, esta fue la inspiración de su canción, mire, usted no la había notado, usted esa canción se la escribió a su papá. Y yo no, o sea, ya está perfecto. Creo que ese fue el impulso de tomar la decisión de mostrar las canciones. Y igual tú dices que en el 2020 empezaste a mostrar, pero ¿cuándo empezó tu proceso como compositor y como cantante? ¿Desde el 2002 o ahí empiezas a estudiar? No, a mí siempre me ha gustado escribir. Yo trabajaba en la Universidad Cooperativa como coordinador cultural y dirigía el coro. Y una vez pedí un espacio así como este esfuerzo personal que estás haciendo. En algún momento pedí un espacio en la emisora de la universidad y empecé a hacer textos, los musicalizaba y se llamaba 105 grados. Entonces de la mano de la música siempre me ha gustado escribir. Puede ser que haya hecho canciones hace 15 años, 10 años, pero nunca con esa convicción de que esto es porque yo soy un cantautor. Ahora sí la tengo totalmente. ¿Y vas con toda? Sí, pues más allá de tener expectativas, es que este es un camino que voy a seguir explorando y que me va a llevar a muchas otras cosas, que hay que aprender mucho otra vez, que me gusta cuando me dicen como que se siente que estoy volviendo a empezar, ¿sí? No me preocupa que a mi edad, yo tengo 40 años, sentirme empezando algo nuevo, no, antes me motiva, ¿sí? Yo estoy involucrado con la música hace 20 años, pero han pasado demasiadas cosas y paralelamente han sucedido muchas cosas en mi vida que me dicen que todo ha estado bien. La idea desde que salió Alma Mía ha sido seguir haciendo canciones, hacerlas de la manera más genuina posible. Las he estado trabajando con Juan José Ortiz y artistas de acá de la ciudad. Inicialmente como que la metodología de trabajo era con él diseñar las canciones, luego empezamos a trabajarlas en sesión con un grupo de músicos que trabaja con él, que es Leonardo Parra, y otros artistas de la ciudad que se van sumando a los proyectos artísticos. Presentar la canción, tocarla 2-3 veces y que cada uno dé sus aportes creativos. Eso ha hecho que ese primer álbum que ya mostré todo sean canciones que cada una tiene su propio sello. No son pretenciosas en cuanto a la producción, pero sí musicalmente
tiene pues toda esa capacidad creativa de cada uno de los músicos que está detrás del proyecto. Y mira que, no sé si, bueno, lo que vi, yo te conocía antes de que nos conociéramos aquí en la EMA, pero yo no sabía que eras tú, pues porque tampoco nunca te había visto. Y yo te conocí y sí, es música que se ha estado moviendo, que artistas mismos de acá escuchan, profesores. De hecho creo que lo vi en una de las historias de Sonia. Fue a un toque tuyo, a un concierto tuyo y te grabó. Y de ahí te conocí. Escuché algunas canciones tuyas y yo, ah, guay. De hecho últimamente también he escuchado canciones tuyas y es muy buena música. O sea, la música es buena. Sí, creo que 2 veces en mi vida tuve la posibilidad de tener como empujonazos de gente que me dice, ¿cuánto vale el proyecto? Y vamos a buscar la plata y vamos a hacer no sé qué. Y pasa algo que en mi intuición me dice, este no es el momento, o esta no es la forma de hacerlo, o no estoy listo. Simplemente uno dice, no estoy listo. Pues yo puedo decir, tengo 30 canciones ya producidas, salgo. O puede ser, uno tengo 5 bien producidas y arranco con eso. O puede uno tener una y es una idea y eso no es suficiente para uno decir voy a arrancar un proyecto artístico. Ahorita ya estamos haciendo otras canciones, tienen otro aire, tienen otro propósito, pero pues tienen como ese mismo carácter intimista de mis canciones, que es hablar de cosas muy de lo que surge de conversar, de contarnos cosas muy de lo esencial de las personas. Hay una que hice para un documental de la Comisión de la Verdad, que es un poco ese ejemplo de decir algo de una manera, pero estar cargado de unos significados muy importantes. Se llama Lo que nos pasó. La hice escuchando historias de vida, conversando con excombatientes, conociendo esos entornos rurales en los cuales hoy hay comunidades grandes tratando de tener una segunda oportunidad. El escuchar las personas en esos contextos y decir, esta preocupación que tiene esta persona o esta motivación es la misma que tiene el personaje que está lleno de privilegios o el que vive en París, en no sé dónde. Los seres humanos vivimos en nuestra acervo emocional, tenemos como muchas relaciones entre sí. Pues más allá de que hay claramente que como decía el Dibu Martínez, el arquero de Argentina, sí, después del Mundial, le dijeron, ¿usted cómo hace para tener esa sangre fría que usted en los penaltis encara a la gente, lo sabotea? Dice, no, lo primero es que yo estoy súper terapiado. O sea, a mí me han trabajado muchos psicólogos. Y lo segundo es que presión siente un papá que se levanta en las mañanas a buscar qué le va a dar de comer a sus hijos. Pero yo, porque va a sentir presión. O sea, pues entender esa lógica de los privilegios, pues sí, es claramente una diferencia entre unas personas y otras, pero en nuestra esencia emocionalmente somos muy parecidos. Claro. Y es que el privilegio lo único que te da es más comodidad. Pero al final el sentir, siento que los seres humanos sentimos de una manera muy similar. No se podría decir que igual, pero sí somos seres que sentimos muy similar. Sabemos que, por muy simple que sea el ejemplo, pero el calor para ti se siente quizás muy similar al mío y el frío igual. No más por ser ejemplos sencillos, pero funciona creo que con cualquier tipo de sentir. Y eso conecta muchísimo. Sí, en realidad con las canciones lo que estoy intentando es, hay unas que tienen una búsqueda lírica un poco más profunda, hay otras que van de una al mensaje, pero detrás de cada mensaje, por más sencillo que sea, hay una conversación o algo trascendental que sucedió que me hizo llegar a esa canción. Y eso nomás lo sabe uno como oyente cuando tiene el contacto directo con el autor, con el creador de la pieza. Y eso pasa con cualquier tipo. Un ejemplo también, nosotros que vemos teatro,
nomás sabemos realmente de qué trata la obra hasta que no vemos por lo menos escritos de los mismos autores, dramaturgos que dan razón, porque uno como ser humano que la está leyendo después de cierto tiempo y si el escritor no dejó, solamente todo de ahí son suposiciones. Sí, ahí volviendo a que nos hace comunes en las artes, pues cualquier persona que quiera hacer el montaje de una obra, una pieza, tiene que hacer un análisis de contexto serio de la obra, del autor, de pues, las razones por las cuales probablemente terminó haciendo esa obra, de las indicaciones que dejó para poderlas hacer, pero siempre va a haber un margen en el cual uno pues le da un aporte extra que es de su propia vivencia, de la propia forma como concibe el mundo. Eso siempre me ha llamado mucho la atención, que eh, entender la diferencia entre la imitación y ese arte que tiene ese sello personal de las personas, que eso es lo que hace una escuela, ¿no? Una escuela trasciende en el proceso de formación de una persona cuando le da las herramientas conceptuales, el conocimiento, la instrucción, para que una persona no se quede simplemente con sentir que canta bien porque imita a un cantante o porque aprendió a replicar como ciertas señales que da ese cantante, y puede tomar la decisión consciente de lo voy a hacer a mi manera porque conozco estos recursos. Crear su propia identidad y no ir buscando el reflejo, y más que el reflejo, la imitación de otra persona que ya está. Porque hay muchos artistas que dicen yo quiero ser como tal persona. Y también me da mucha alegría cuando escucho a un artista que dice yo no quiero ser otra persona. Bueno, a mí me pasa, yo no quiero ser como ninguna otra persona, yo quiero ser yo. Y quiero explotar mis capacidades al máximo. Y quiero aprovechar los recursos que tengo, los recursos que voy adquiriendo día a día y ponerlos en pro de lo que quiero llegar a ser, de lo que quiero lograr. Pero querer ser como alguien, antes puede que uno tuviera esa manera, pues no sé si realmente alguna vez lo tuve, pero sí está como muy en el entorno, yo quiero ser como tal. Y comienza como desde, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y se le meten, no, tú tienes que ser tal o tal o tal. Se empiezan a forjar arquetipos para que la gente quiera hacer algo como eso. Pero no se les enseña a las personas querer ser ellos mismos y ser su mejor versión día a día. Es probable que la sociedad en la que vivimos no esté diseñada para ser artistas y permanentes en el tiempo, ¿sí? Esa es la primera tarea que tiene que encontrar el artista, es cómo yo puedo vivir del arte, cómo puedo tener una buena relación con el arte, hago otra cosa para subsistir y el arte lo tomo como un hobby. Son esas definiciones que uno tiene que tomar por el camino. Luego, todo el tiempo, estar siendo conscientes de que todo va a seguirle diciendo a uno, sí, chévere que sea artista, pero de qué va a vivir o tal cosa, y siempre quieran llevarlo a un modelo que no le corresponde. Y luego viene, cuando toma una la decisión de ser artista, también empezar a ser consciente de cómo uno hay una subjetividad que lo va transformando en el transcurso del proceso, que entonces uno se convierte en un sujeto que ha sido subjetivado en su propia práctica. Entonces chévere ver uno hacer una línea de tiempo hacia atrás y ver cómo esas decisiones que ha tomado, bueno, ahora voy a ser podcaster, luego voy a ser productor, luego voy a ser, y cómo uno se ha mantenido siendo eso que creyó que era su esencia, o si esa esencia se ha transformado, que no tiene por qué quedar siendo una sola persona, ¿no? También soy de los que cree que uno puede cambiar muchas veces en la vida y eso no tiene nada de malo, pero es ser conscientes de eso es fundamental. O ni siquiera cambiar, puede ser el mismo, pero adquiriendo nuevos conocimientos. El que estés, bueno, sí puede que también esté como en la visión colectiva de que si estás haciendo algo eres eso, pero no, te puede ser algo diferente, pero haces estas cosas. Sí, si eres cantante, si haces música, pues eres músico, aunque tampoco puede llegar a ser de esa manera, ¿no? Porque que hagas música, si la haces bien, ahí tú como música, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cuándo realmente crees que un artista se convierte en artista? Me parece súper atrevido decir Es ¿cómo? subjetivo. ¿Cuándo? Pero Sí, es totalmente subjetivo y creo que es cuando
Cuando empieza a tomar conciencia de todo esto que estamos hablando, cuando toma decisiones sin temer a estar siéndole infiel a algo que creyó en su momento que era ese arquetipo al que se quería convertir, al que quería llegar. Tiene que ver con muchas cosas. El artista no se hace artista porque empiece a saber de todas las disciplinas, ¿sí? Eso lo hace un artista multidisciplinario, interdisciplinario. El artista no se hace artista por su estética, porque empieza a tomar como una postura estética específica, su imagen a constituirla de una manera específica. El artista es desde antes artista. Lo fue desde el primer momento en que empezó a creer en que había algo más que una tarea que iba a cumplir, que una misión que tenía que cumplir, y empezó a disfrutar el proceso y empezó a tomar ciertas posturas, ahora sí estéticas, a entender cómo hay unos elementos políticos, sociales que están detrás de lo que uno va proyectando en su discurso, en su narrativa. No es una cuestión de éxito para mí, no me diría si una persona es artista o no porque se ha consolidado en una carrera. Lo pensaría desde el momento en que se tomó en serio su profesión o su oficio, desde el momento en que ha evidenciado un proceso en sí mismo y un compromiso con él, con esa faceta artística. Para mí ahí ya es artista. Lo demás son muchas cosas que tienen que ver con la autogestión, con la capacidad que uno tiene de de subir en esa escala y decir, bueno, ya no hago todo yo, ahora tengo un equipo que me acompaña, entonces soy un artista independiente. O encontré una relación comercial con una editora, hago parte de la industria del entretenimiento, de la industria musical, entonces ya soy un artista posicionado. Eso es otra cosa, eso es como la capacidad que uno tiene ya para darle vida a un proyecto que ya no solo es artístico, ya es económico, ya es una apuesta por pertenecer y por generar cierto progreso dentro de su carrera. Y mira que tú también, ahorita que estás hablando de ser muchos, también cuando empiezas a experimentar diferentes disciplinas, te vas permeando y eso te hace más sensible y te hace mejor, tanto mejor ser humano como también mejor artista, ya que empiezas a experimentar tus campos sensibles, porque la música te brinda una sensibilidad muy diferente y más cuando la experimentas en el momento de hacerla. Lo mismo el teatro, te abre otro campo de la sensibilidad, lo mismo la pintura, lo mismo la escritura. Tú también escribes y siento que es una manera de tirar en el papel todas esas cosas que muchas veces no se pueden decir. La escritura es algo increíble con el ser humano. No soy de escribir todos los días, pero cuando la experimento es increíble cómo de repente empiezas a hablar contigo mismo y es como que, joder, si existe una comunicación conmigo mismo, más allá de los pensamientos y las mismas palabras. Porque cuando coges una hoja en blanco y un lápiz, te topas con que solamente estoy yo conmigo mismo. Te enfrentas con ese ser que quizás no quieres enfrentarte, y por eso muchas veces es difícil escribir. Sí, ahí viene el tema de la subjetivación de uno mismo, en que uno se va convirtiendo y puede ser que uno no se dé cuenta, o qué discursos empieza a incorporar que juegan en contra de uno mismo. Hay un libro que es muy famoso en los últimos años que mucha gente lo ha practicado porque realmente se practica, que es El camino del artista, de Julian Cameron. No, Julia. Puta. ¿Sí es Julia Cameron? Sí. Bueno. Luego sacó otro muy parecido que es El arte de escuchar. Yo lo hice 3 veces. La primera vez que lo hice, que pues, la idea central del libro es hacer 3 días las páginas matutinas. Empecé a escribir textos, canciones y cosas, y yo, wow, me está saliendo algo genial, qué chimba, no sé qué, y después volví al punto y él decía, no es algo estructurado lo que uno debe escribir, y yo, bueno, entonces hagámoslo otra vez. Entonces empecé a hacerlo otra vez y empezaba a organizar mis ideas. Estoy pensando, me levanté con la idea,
y seguía siendo el tipo estructurado que soy. Y yo, no, eso no es el ejercicio. Y lo hice una tercera vez y alcancé a tener un esbozo de lo que en realidad tenía que hacer, que era desestructuradamente sacar cosas que hay dentro de la cabeza de uno, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que estás diciendo y con el tema de la subjetivación. ¿En qué momento nosotros hemos perdido ese valor de la espontaneidad, de la autenticidad, porque alrededor de nosotros están instalados muchos discursos? El discurso del emprender, el discurso que tiene que ver mucho con el sistema del capitalismo, tiene que ver mucho con el sobrevivir, porque hay que sobrevivir, porque hay que sobrellevar también muchas cosas. Eh, Creo que el artista tiene ese reto también un poco, mantenerse siendo auténtico, teniendo esa causa noble. Y hay otro elemento también clave para mí y es la ingenuidad, que es lo que decías ahora, como wow, me atreví a escribir. Pues si uno se queda esperando ser el mejor escritor del mundo para escribir y mostrarlo, pues nunca va a suceder, ¿sí? Sí hay que tener un rigor, hay que intentar hacerlo lo mejor posible, pues ya depende de uno mismo, de su nivel de exigencia y hasta dónde quiere desarrollar uno esa capacidad, porque se trata de un desarrollo. Pero es básico, fundamental, tener algo de ingenuidad. Sí, la verdad sí, siento que... Y la creatividad también voy muy a como a ese ser infante que fuimos en algún momento. Cuando ves a los niños jugar son como que... De hecho, hasta en muchos ejercicios teatrales los maestros nos pedían, miren a los niños, miren a los niños. Ellos tienen muchísimo que enseñarle a uno que ya es un adulto. Porque los niños manejan todas esas cualidades que hemos ido perdiendo. Y lo que tú hablas ahorita, la ingenuidad. Siento que es una de las características que hemos ido perdiendo poco a poco, pero son cosas que se pueden lograr. Todas esas cosas que tú dices, desaprenderlo, tirarlo y volver a aprender esas cosas positivas que nos hacen día a día mejor ser humano. Sí, mi historia, por ejemplo, con la Escuela de Artes tiene mucha ingenuidad y yo hacía, pues ya trabajaba en la universidad siendo coordinador cultural, ya hacía proyectos, había montado una ¿En la UNA o corporación en la UCC? en la UCC. Trabajaba con la UNAP como formador de formadores en el Plan Nacional de Música, Eso es año 2012 o 2012, 13, sí. Eh, y viene un cambio de gobierno acá en la ciudad. Yo llego donde el director de cultura, me dicen, venga, le voy a presentar al director de cultura, me siento, le digo, mire, yo hago esto, yo sé hacer esto, no sé qué. Y me dice, listo, yo le aviso, yo lo llamo. Pero seguramente él leyó lo mismo que leyó el secretario de Derechos Humanos en la gobernación del Meta. Cuando llegué allá a la puerta de la casa, pues yo vivía a 3 horas de Villavicencio, pero dije, voy a buscar trabajo en Villavicencio. Y dije, yo vengo de Bucaramanga, quiero hablar con el secretario. Le dije, mire, yo trabajo con jóvenes, yo he hecho esto, tan, tan, tan. Pues es una mezcla de experiencia con el creer que uno puede hacer muchas cosas porque tiene esa conexión con lo que hay que hacer, ¿sí? Que uno cree que eso tiene sentido, eso tiene mucho valor y yo estoy dispuesto a sacarle valor a eso. Y me llamaron como a los 2 meses. Hermano, venga, mire, en el 2009 hay un acuerdo municipal que dice que debe haber una escuela de artes. Se le mide, hay otra persona que lo va a acompañar y usted decide. él era Luis Carlos Silva. Sí, y yo dije, va para esa, vamos a hacerlo. Entonces de una vez en lo que pensé fue qué personas deben estar aquí inicialmente, con quién hay que hablar. O sea, nosotros dos no nos íbamos a imaginar la escuela, sino muchas personas y la gente que ya ha tenido experiencias similares. Entonces la primera persona que entró fue Joaquín Casadiego, que ahí ya hicimos un equipo los tres y empezamos a incorporar docentes, a mostrar rápidos resultados, pero muy enfocados en que fueran las comunidades que se incubaran laboratorios de formación, a involucrar a los directores de cultura, a los secretarios, bueno, mucha gente, y decirles, creamos en esto, mire, esto se puede hacer. Y luego pues muchas otras personas llegaron, hicieron también su labor. La escuela ha pasado por varias vocaciones. Hoy en día
pues gracias al trabajo de muchas personas, tiene programas constituidos, tiene certificaciones, es un referente a nivel regional, tiene una planta de docentes impresionante que para mí los docentes son el eje de la escuela, ¿sí? Las docentes y los docentes eh, son quienes son el catalizador, son los mediadores, son quienes están en el centro de la estructura de la escuela y por eso desde el primer momento la opción era que esto lo lideraran artistas formadores, que tuvieran ese desempeño artístico en sus vidas y que tuvieran pues el conocimiento para impartir conocimiento. Eh, Creo que el, lo que hay hoy en día en la Escuela de Artes pues son muchas cosas. La escuela tiene que modificar su modelo de gestión, la escuela tiene que tener una sede propia, eh, requiere actualizar sus programas, requiere muchas cosas, pero los avances que ha tenido hasta el momento y la cantidad de personas que han aportado a este proyecto y pues pueden hacer sentir orgullo a toda la ciudad y pues a cada persona que hizo parte en su momento de la escuela. Eh, Creo que lo más importante de todo es que haya un espíritu de colegaje también, que esa relación, lo que hablábamos al principio, la relación entre personas sea el fundamento de la escuela, el cuidado, el respeto, la sensibilidad y que el desempeño artístico de la escuela sea, sea significativo para empezar a tejer esas redes en un ecosistema artístico de la ciudad que es bueno, están sucediendo cosas maravillosas. El tener un teatro como el Teatro Santander, todo el movimiento de los artistas que ya se están consolidando a nivel nacional, regional, es un reto para que con esa referencia que hay acá sobre artistas del campo del teatro, de la danza, de la música, de las artes plásticas, y se sostenga a través no solo de una institución seria, sino se sostenga a través de un desempeño de las artes aquí, donde se incuben muchas cosas y haya permanente eh, trabajo, porque esa es ahora la nueva vocación de la EMA, formar para el trabajo, eh, con todo lo que sucede alrededor de ella. Ella también, la EMA tiene una sede en el norte. Sí, tiene una sede en Café Madrid y trabajamos en muchas instituciones educativas, con los barrios. El programa de cultura popular tiene una posibilidad enorme de ser una avanzada, no solo para las artes, sino para que se puedan hacer intervenciones integrales en asuntos sociales importantes para la ciudad. El programa de extensión permite hacer una lectura de cómo está también la relación de lo psicosocial con las artes, de cómo está funcionando la pedagogía dentro de las instituciones educativas desde las artes, y los programas centralizados pues están en ese camino de consolidarse como programas técnicos y académicos. Tienen que ser dinámicos. Se requiere que esta escuela sea más dinámica, que tenga cada vez mejores garantías laborales, que tengan mejores servicios para los estudiantes y las estudiantes. Ese es un camino que requiere unos 10 años más, que es más o menos lo que ha pasado en este tiempo. Pues la escuela formalmente ha estado como EMA, se llama desde el 2014-2015, pero luego vinieron formalmente los programas técnicos. Entonces todo es el haber visto el principio y volver ahora, en este momento, es valorar mucho toda esa trayectoria que ha tenido la escuela y lo que ha significado que alcaldes y directores del instituto le hayan copiado a este gran proyecto. Aunque se dice también que hay corrupción en la EMA. Pues no en la EMA, quizás de los recursos que se manejan para la cultura. Pues es complejo que la cultura se vea permeada por la corrupción en la ciudad. Creería
que todo es muy transparente en temas de cultura en la ciudad. La EMA, todos los contratos son públicos, la gran mayoría de personas están en la EMA por convocatoria, todo se hace a través de compras, licitaciones, hay una bolsa logística, todo eso blinda a que sea transparente los procesos, y eso, por ejemplo, también ha sucedido con el Instituto de Cultura, que cada vez se encuentran mejores mecanismos para que sea transparente y que sea de conocimiento público las decisiones que se toman al interior. Es doloroso saber que históricamente la cultura se ha visto permeada también por eso, por la corrupción, porque es un poco más doloroso que en otros sectores, porque justamente el sector cultural ha estado a un lado, ¿sí? Hace unas décadas en Colombia, en Bucaramanga, se había un impulso muy significativo en la inversión en cultura, y ojalá no echen para atrás eso. No, yo siento que y eso también es como un llamado a todos los artistas que se están formando y para los que ya están, de que se ha construido algo muy bonito aquí en la ciudad, que es para nunca dejarlo caer. Y en vez de eso empezar a cuidarlo y a empezar a generar estructuras para que se empiece a multiplicar. Hay una anécdota del 2016, cuando hay un cambio de gobierno, eh, pues porque separan todo, porque es normal que sucedan, que en esos pasos de una administración a otra, se requiere un tiempo para, pues, hacer eso tiene una palabra, no, en este momento no la tengo en la mente, pero se requiere que haya un tránsito de una administración a otra. Duró la EMA 6 meses parada. ¿Dura eso siempre? No, en ese momento creo que ha sido lo que más duró. Eh, Como ya había un grupo grande de padres de familia detrás del proyecto, que es algo clave, que tiene que existir una escuela de padres, una comunidad movilizando cosas alrededor de la escuela. Ellos tomaron la decisión de empezar a buscar alternativas, y un padre se acercó a Vanguardia Liberal y me organizó una cita con una persona que me entrevistó tal vez 2 horas. Hablamos muchas cosas importantes de la EMA, de cómo estaba funcionando, y en medio de esa conversación, no sé en qué momento sucedió, pero la primera plana de Vanguardia el otro día, toda la página de la primera plana fue una imagen de la EMA y un texto que decía: los profesores y yo estamos sin trabajo. Eso fue un golpe tremendo, todo el mundo tuvo que ver con eso. Creo que, bueno, en 2016 ya habían redes sociales, claro, ya todas las redes sociales claro, súper movidas. Y en la tarde recibí una llamada: ¿qué se necesita para empezar el proyecto? Y empezó a moverse el proyecto otra vez. O sea, es lo que significa que ya haya detrás, lo que estabas diciendo ahora, un compromiso de la ciudadanía, de la comunidad estudiantil, de los padres, por cuidar el proyecto, ¿sí? Acá hay una instancia que es el comité estudiantil, que algunas veces hay un pliego grande de peticiones, y a mí me parece maravilloso que eso suceda, ¿sí? No es un espacio para ir a defender lo que hay, sino todo lo contrario. Bueno, está súper bien, resolvámoslo. Ustedes, ¿en qué nos pueden ayudar? Busquemos, gestionemos, busquemos alternativas. Creo que la escuela... Creo que se formó, no sé, pero la vi realmente, que pudo hacer parte de ella, este semestre. ¿Qué cosa? ¿El comité? Sí. Sí, el comité ya este año ha tenido como 4 reuniones importantes. Pero son esas instancias que se tienen que fortalecer. Tienen que haber espacios en donde se escuchen todas las voces de todas las personas que sienten que tienen algo que aportarle a la escuela, más allá de asistir a una clase o de hacer parte de este entorno bello que es el centro cultural. Aunque también, no sé por qué, pero pues ya que entramos
el tema del comité. ¿Por qué se empezaron las clases o por qué se llegan a empezar las clases muy tarde y el periodo de realmente de formación llega a ser corto? Pues O hay, igual que el de descanso. sí, hay una garantía que no se ha perdido hasta el momento desde que existen los programas técnicos, y es que son 2 ciclos al año de 16 semanas. Esa es la garantía que tiene que dar la escuela. ¿Por qué se empieza tarde? Por lo que comentábamos ahora, es que hay muchas decisiones administrativas detrás de la escuela. Es un programa que para nosotros es una institución educativa, pero a nivel administrativo, jurídico, institucional, es un programa. Es un programa más como los muchos que tienen. Requiere que llegue un recurso, que esa disponibilidad del recurso permita al instituto operar la EMA. ¿Y de dónde salen esos recursos? Son de la administración municipal, que dependen también ¿De la alcaldía? sí, que dependen también de que llegue dinero por impuestos, dinero, pues, hay unas fuentes de financiación que también son logros de anteriores gestores que lograron la estampilla Procultura, lograron la estampilla tal, y eso permite que exista un recurso permanente para invertir en cultura. ¿Te parece justo el hecho de que a las instituciones de arte o muchas instituciones, y ojalá fueran todas, sean públicas? Eh, Inicialmente creo que deberían serlo para darles vida, ¿sí? Eh, la posibilidad de que sean públicas también hace que puedan ser vigiladas, que puedan tener todo tipo de auditorías, que puedan ser de conocimiento de todo el mundo. Un proyecto privado es un proyecto privado, tiene decisiones propias de quienes las dirigen. Y eso no lo digo desde el manto ético o moral, sino también lo digo desde la posibilidad de que estos sean proyectos que le pertenezcan a la sociedad, no a unas personas. Entonces sí me gusta que sean públicas, solo que creería que deben tener un gran margen de autonomía y asegurar por lo menos eso, la estabilidad de una planta docente, garantizar unos tiempos específicos de los ciclos de formación, unos recursos, tener recursos para inversión, pero eso es parte de todo eso que se va ganando con el tiempo. Creo que los avances que ha tenido la EMA hasta el momento han sido muy rápidos. Sí, claro, lo que era 10 años eran talleres. Si no estoy mal, Sí, la EMA empezó siendo hasta, taller. hasta hace muy poco tenía la intención de incubar prácticas de formación, de tener grupos representativos, de algo que fuera muy cercano a lo institucional, me refiero a lo representativo, y que eso le diera esa importancia y esa trascendencia en la toma de decisiones para convertirlo en políticas públicas. Ahora la EMA está muy relacionada a la mayoría de políticas públicas de atención a población, a sectores poblacionales, tiene todos los enfoques, cumple con diferentes estamentos de las políticas públicas de juventudes, de adulto mayor, de infancia, adolescencia, de atención a comunidades, a todos los sectores sociales. Eso es un plus que tiene la Escuela de Artes, que tiene una población heterogénea, pero también en algún momento va a tener que tomar decisiones sobre a qué público realmente debe enfocarse, porque la demanda va a seguir creciendo y la capacidad instalada siempre va a estar un poco atrás de la demanda que tiene. ¿Y cuál crees tú que es la población a la que debería enfocarse la escuela? Eso creo que es algo que es lo que le hace interesante a la escuela, y es que esto no debe ser una idea de alguien, sino ¿Ella misma? de sentarse muchas personas e ir tomando pequeñas decisiones basadas en estudios, no en posiciones personales. No es hacia dónde quiero proyectar, hacia dónde quiero un líder proyectar, sino basarse en la evidencia, en estudios y en cómo la misma EMA va diciendo: este es mi camino, ¿sí? Esto es lo que yo estoy consolidando, esto es donde he tenido apropiación, apostémosle más a esto. En otras ciudades arrancan al revés, que es, no sé, música, quieren hacer un programa de sinfónico, de bandas, entonces con una población adolescente específica, con un margen de edad específica,
En otros quieren hacer una escuela de artes y oficios, entonces se enfocan específicamente en unos oficios que tienen una población muy específica. En danza pasa igual. Eh, Creo que hay muchos referentes que nos sirven para ahorrarnos eh, la experiencia que han tenido, ¿sí? Los mismos programas. Eso es también algo importantísimo, es definir los referentes. Funciona para la EMA y funciona para uno como artista. Para ti, ¿cómo ha sido el hecho de que hace 20 años empezaste con la música y hoy ya eres coordinador y cofundador de un lugar tan importante para la ciudad? Hoy en día lo que pienso es en disfrutarlo y en tomármelo con mucho respeto, con, con la seriedad que corresponde, pero tranquilo. Trato de estar tranquilo. Eh, eh, Siempre pienso en que las personas que estén en un programa público deben desde el día cero saber que, que no son indispensables, y así lo tienen que hacer ver en su quehacer diario. Todo el tiempo esto que entendí lo transmito. Eh, la EMA tiene que ser un programa de puertas abiertas donde como que su ADN, ya lo hemos hablado varias veces, sea lo humano, lo sensible, el respeto, el cuidado, y eso significa muchas cosas. Entonces, siento que es muy afín a mí el estar aquí, me siento muy afín a eso, a ver cómo la EMA permite hoy en día que, que tantas personas estemos viviendo experiencias que nos van a transformar para la vida. Así lo asumo hoy en día, con la posibilidad de tener esos nuevos aprendizajes, de, de ayudar a potenciar el trabajo de los demás. Y eso, ser el partner de docentes, me gusta mucho. Estar tras bambalinas, que varias personas tenemos tras bambalinas posibilitando muchas cosas, me parece también maravilloso. Entonces lo vivo con otro tipo de ilusión que lo vivía hace 10 años, porque entiendo cosas distintas que entendía hace 10 años, pero en medio de muchas cosas que nos pueden preocupar a diario, de tensiones, de diferencias, de repente, pum, estoy en un evento y veo 20 niños saliendo de una clase, o en un escenario, y yo vuelvo a sentir la misma emoción, lloro igual, siento la misma alegría me dan ganas de decir que tiene todo el sentido del mundo que yo esté aquí para mí, ¿sí? Eh, a pesar sí, de que uno viva en medio de tantos asuntos administrativos, ahí está esa causa noble. Y si existen las causas nobles, vale la pena siempre. Y también el hecho de que no solamente está transformando a las personas que están aquí, sino a toda una ciudad, porque es que Bucaramanga está creciendo en su infraestructura, también está creciendo culturalmente a la misma medida que va creciendo infraestructuralmente. Es increíble el hecho de que haya tantísima gente haciendo cualquier tipo de arte que existe. Sí, Es hermoso, a mí me parece realmente hermoso, hermoso, y que Bucaramanga vuelva a ser un epicentro cultural de la región, que ya le empieza a dar, no hablarlo de competencia, pero sí ya se empieza a notar la importancia de Bucaramanga y de Santander en el área cultural. Para mí personalmente, que soy bumangués, es increíble, es hermoso. el reconocimiento al movimiento cumbiero, por ejemplo, es un O ejemplo sea, sí. de esa intención de que la cultura, o quienes se dedican a la gestión cultural, porque la cultura es todo y todos tenemos, somos producto de la cultura, eh, es que la gestión cultural deje de ser para unos pocos y sea ese eje que constituye todo lo demás. Y el reconocimiento, un movimiento cumbiero, es parte de ese proceso de darle otra dimensión a lo cultural que está ahí entre nosotros y que puede ayudarnos a entender quiénes somos y cómo aprender a ser felices entre todos sin jodernos con nadie.
mucha gente resistente a este reconocimiento porque creen que se está posicionando como la música local. Y bueno, hoy en día hablar de músicas locales es muy complejo porque la globalización no permite que existan músicas totalmente identitarias. Ya hay cumbias en toda Latinoamérica. ¿Sí? Nadie puede, la génesis de la cumbia sabemos, de la cumbia colombiana tradicional sabemos dónde es, pero las cumbias tienen muchas versiones en el mundo. Y así como se está haciendo eso con el movimiento cumbiero, se está también fortaleciendo un Teatro Santander, se está fortaleciendo una escuela de artes que si te das cuenta ahora vamos a empezar a ver pendones con un mensaje que dice aquí se forman las personas que transformarán la ciudad, y tiene la intención de hablarle a la ciudad, de hablarle a las personas de nuestro entorno, pero también a cada artista que viene acá todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches y ve el mensaje y dice, eso es importante recordarlo. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora, es mostrar que esto es un proyecto de ciudad y tratar desde todas las expresiones artísticas de la ciudad de hablarle a la ciudad, de no ser ajenos a todo lo que nos está sucediendo, que eso es una particularidad de ciudades intermedias, donde no se siente tanto eh, como como las expresiones artísticas intervienen la realidad de una ciudad. Con todos los movimientos grafiteros, pues se ha potenciado mucho eso de las narrativas visuales en ese paisaje cotidiano, pero eso tiene que suceder en todas las artes, ¿sí? Ser de puertas abiertas y que seamos, que dialoguemos entre nosotros, ¿sí? Como ciudad. Eso creo que debe ser un propósito para los años que vienen. Y mira que también, hablando también de que el arte ya no se volvió, y bueno, ¿y usted qué va a vivir? El arte no es un hobby. En este momento ya el arte puedo vivir del arte y se está viendo reflejado. Todo es válido. Hay gente que trabaja en otra cosa y hace oficio artístico increíble. Hay gente que vive el arte y busca diferentes medios para subsistir siendo artista. Lo importante es desarrollarse en una trayectoria artística. Pero también y atreverse. ya se puede ver que sí se puede vivir del arte. Hay muchas formas de vivir del arte. Pues digamos que también que el mundo digital nos haya permeado tanto y que se haya sido haya atravesado tanto la realidad de las personas, es un campo también grandísimo de desempeño. Hoy en día un pedagogo puede ser un mediador en TikTok, puede ser un divulgador de contenido, y hay muchos recursos que hoy en día, todo eso que también sentimos que está en nuestra contra, pues nos lo ofrece indirectamente. Sí, hay que jugar y hay que entender cómo le sacamos provecho a una realidad de la que tenemos que ser cada vez más conscientes, más críticos, de atrevernos, de ser contrasistémicos cuando toca, pero también de aprovechar los recursos que el sistema nos ofrece para incorporarle cambios y para posicionar proyectos. Perdón volver otra vez atrás un poco, pero cuando estuviste en el Meta, ¿empezaste o empeñaste una labor artística con la comunidad? Inicialmente y durante un tiempo no tenía nada que ver con música, por ejemplo. Era ayudar a formular proyectos, a orientar proyectos, a diseñar estrategias donde todos los recursos que uno puede posibilitar desde las artes favorecieran un mensaje, una experiencia pedagógica, una experiencia de divulgación. Entonces trabajamos diseñando guiones de turismo de memoria, donde había muchos elementos que desde el arte se ayudaban a enriquecer esos guiones, a constituir grupos artísticos con mujeres que habían sido víctimas, desde el teatro, por ejemplo,
que es algo muy fuerte en el Meta, de posibilitar iniciativas de artesanas, de títeres. Entonces ahí empezaron a suceder cosas donde también la experiencia de hacer parte de un círculo de instituciones que normalmente se acostumbran es a hacer rendiciones de cuentas, y por otro lado está las organizaciones de víctimas, por otro lado está una ciudadanía que no tiene ni idea de qué está pasando. eh, Me llevaba siempre esa pregunta: ¿cómo conectamos todo esto y desde el arte? Entonces, por ejemplo, alguna vez diseñamos un flash mob, que era una puesta en escena de 12 minutos, que tenía teatro, tenía danza, que fue orientada aquí en su momento por personas de aquí, que yo les decía: tengo un guión, voy a construir una narrativa, ayúdeme como a pensar en los esquemas corporales, en hacia dónde los llevamos, en trabajar con gestores de paz juveniles, en luego llevarlos a los centros comerciales y hacer esa negociación de sentido con el centro comercial que dice: no, yo vendo felicidad, no traiga gente llorando. Entonces, listo, entonces no va a venir nadie llorando, pero venimos a conmover la gente y a que la gente entienda cuál es el mensaje que quieren dar las víctimas de desaparición forzada, por ejemplo. Todo eso para mí fue un aprendizaje increíble de entender dónde se cruzan, ¿sí? Dónde se cruza una realidad de un centro comercial, una ciudadanía apática o que desconoce la existencia de un conflicto armado y las razones que aún hacen que permanezca el conflicto. Y lo más crudo también es que estas personas que viven en la ciudad y que no conocen el conflicto sean las que deciden qué sucede allá. Sí, pues sobre todo que hay una estigmatización sobre qué es ser víctima, y también pues, hay muchos lugares que van poniéndose a las personas víctimas, que se les van poniendo, y hay muchas formas de revictimización, pero detrás de eso también está que las causas estructurales del conflicto no las hemos entendido o no las hemos asumido. Pues eso es lo que hay que hacer desde las artes: ir a las causas estructurales, ponerlas en valor, representarlas. Luego, al final, ya de varios años de estar ahí en lo que estaba haciendo, empecé a decir: oiga, yo puedo hacer una canción o puedo cantar. Ah, ¿usted también canta? Pues yo no era músico, o sea, yo era un profesional que hacía un trabajo de planeación estratégica, porque me formé también para eso, desde las artes, pero ya luego empezar a sacar la guitarra, a cantar, la gente como: wow, qué chévere que esa persona que estaba ahí tiene esa sensibilidad por las artes. Y yo me gustaba mucho que me vieran así, como no del músico que quería ser, sino al final mostraba mi faceta como músico. Entonces creo que eso responde a tu pregunta de cuándo empezó a aparecer la música o las artes ahí. Increíble. ¿Y que tu causa hubiera sido otra? Sí, mi intención era, o lo que yo creo que tenía pendiente en mi vida era, en algún momento lo viví, de estar en una jornada de reparación a las víctimas y de preguntarme y de decirle también a las personas cómo reparan a una sociedad. No se reparan económicamente, pero también cómo hacen ellos para tanta gente tener que reparar. Son más de 500.000 personas que han fallecido por causa del conflicto armado en Colombia, más de 8 millones de víctimas, más de 8.000 desaparecidos. O sea, las cifras son escandalosas, y pues las 1, 2, 3, 4, 5, 10 instituciones no van a dar abasto para reparar este país. Pues se necesitan muchos artistas que se pregunten eso y que busquen 1000 alternativas para lograrlo. Y va a continuar quizás esta reparación y este reintegro a la sociedad, y esa también concepción de que tenemos que tomar conciencia de que lo que pasa allá es algo muy diferente de nuestra realidad, y que tenemos que ser más empáticos y dejar el egoísmo a un lado. Sí, el asunto está en entender la diferencia no como algo que nos separa,
sino algo que nos une. Exacto, Sí. exacto. Y es que eso también, volviendo también atrás, el arte crea la comunión de la reunión de las personas, la comprensión, que nos Adem- hace tan iguales estar después de estar con las personas compartiendo, que nos unan las cosas, que nos unan los familiares, A que mí nos me unan los gusta, amigos que hacen. a mí me gusta mucho referirme a un colectivo artístico, a un escenario de encuentro para las artes como una práctica, porque en sí creo que suceden cosas que van caracterizando un proceso como algo con una propia identidad, ¿sí? Eh, de la experiencia en coros parecía maravilloso que pues un principio de la música coral es lograr que todas las personas suenen como una sola persona, que tú encuentres la homogeneidad en el sonido, que puedas decirle vamos a cantar más fuerte, más suave, con esta intencionalidad, con este carácter, pero que te suenen, que se encuentren. Y eso implica una dimensión física, donde está la afinación, las frecuencias, una dimensión espiritual, que define también un poco la intención con la que se canta, y una técnica muy específica que todos van entendiendo con unas señales, que son la dirección. Y lograrlo aún a pesar de que el coro estaba conformado por un metalero, por una señora de 60 años, por una señora de servicios generales, por una mamá que es muy religiosa, sí, cada uno con un, un mapa de identidad muy diferente al del otro, pero que ahí éramos uno solo. Y eso se logra mucho desde las artes. Increíble. Sergio, increíble de lo que hiciste parte, de lo que construiste. Estoy muy agradecido de que hubieras estado hoy acá conmigo. Quiero darte las gracias y nada, un placer haberte tenido. Ojalá puedan haber otras charlas, un segundo capítulo, porque es increíble la retroalimentación que recibe uno también de un ser que ya ha tenido un proceso. No, gracias a ti y espero que mucha gente empiece a ser parte de estos diálogos porque creo que tenemos mucho que conversar y que conocer detrás de la vida de los artistas y de las personas que están en el mundo del arte. Hoy comprendimos el sentido de tus canciones. Claro que sí. Un placer. Bueno, igual.